La prédica de hoy, mi necesidad dirige mi vida. La necesidad de cada uno de nosotros va a dirigir nuestras vidas. Filipenses 4, versículo 19, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Usted sígame en su traducción, por favor, o aquí en la pantalla. Filipenses 4, 19 dice así la palabra de Dios: mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y el segundo pasaje principal, vamos a Mateo. Este no se lo pasé al hermano, me olvidé. Mateo 5, 3. Lo voy a leer en la traducción viviente. Mateo 5, 3, traducción viviente, dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Necesidad de quién? De Dios. Porque el reino del cielo les pertenece. Fíjense, cuando nosotros entendemos de la necesidad que tenemos de nuestro Dios, que no podemos, como recién decía la hermana Ceci, vivir apartados de Él, nos vamos dando cuenta de cuán pobres realmente somos. Pero cuando nos volvemos pobres en espíritu y nos humillamos ante Dios, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos nos pertenece. Imagínense. O sea, todos los que dicen mi propia casa y esto, que no tengo eso y que no tengo salud, tiene todas las cosas. Usted es hijo de Dios y el reino de los cielos nos pertenece. Gloria a Dios, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, siempre sobreabundando, ¿verdad? Sobre nosotros, sus hijos, como cualquier buen padre, ¿no? Cuando yo creo en algo o en alguien, cuando yo creo que ese algo o alguien me es necesario, eso siempre me va a llevar a actuar para obtener ese algo o a ese alguien. Siempre es así en el ser humano. Cuando yo pienso que una cosa o persona es necesaria para mi vida, ese es el mayor y el principal motivante para comenzar a moverme en pos de esa cosa o persona que yo creo necesaria. Esto se podría resumir en esta pregunta retórica: dime cuál es tu necesidad y te diré cuál es tu actuar. Dime qué necesitas y te diré quién eres. Sería así, ¿no? También. ¿Qué necesitas, amado hermano? ¿Qué necesitamos? Yo recuerdo ya hace unos años, cuando allá en Argentina, yo trabajaba en un banco en los años 90, y yo iba a trabajar siempre en camión. Me tomaba un camión y después me tomaba el subterráneo, le dicen, allá le dicen el subte en Argentina. Aquí le dicen, no sé cómo le digan, el metro, pero por debajo. Me tomaba dos y siempre andaba yo quejumbroso, ¿verdad? Ay, ¿por qué? Voy al banco con traje, tengo mi traje, tengo mi trabajo en el banco, pero no tengo mi carro. Y ando dando vueltas, y ando todo así apretujado, ¿verdad? Entonces andaba yo ahí, se me metió eso en la cabeza: necesito un carro, y no cualquier carro, un 0 kilómetro, ¿verdad? Me es necesario el carro 0 kilómetro, porque como no conozco mucho de carros, pues no quiero batallar, tiene que ser 0 kilómetro, ¿verdad? Dinero no tengo, porque todo lo que gano en el banco me lo gasto, ¿verdad? En otras cosas, en otras necesidades que yo consideraba, ¿no? Entonces, en mis pensamientos se dirigieron a mi padre, ¿verdad? ¿Quién mejor, verdad, para suplirme? Mi padre terrenal. Y ahí anduve rogándole y suplicándole, ¿verdad? Y él me decía, oye, pues no tienes dinero, pues ¿para qué estás trabajando entonces? No, eso es para otra cosa. Y etcétera. Y así le estuve negociando y al fin y al cabo negocié micha y micha, ¿verdad? Mitad la pongo yo, mitad la pone él, ¿verdad? Y así, y lo mío encima endeudándome, ¿no? Y así me hice de mi primer carrito ahí en los 90, un Peugeot 206 del año.
Y andaba en ese carro al principio, bien contento, ¿verdad? No, hombre, estaba bien contento. Había tráfico y yo andaba con una sonrisa, ¿verdad? Y no, estaba bien contento. Y después el primer mes ya vi que el estacionamiento me costaba pues casi la mitad de mi salario. Porque estaba en el centro el banco, ¿no? Y en el centro son bien caros los estacionamientos. Yo decía, no, pero igual, pues el prestigio, ¿cómo voy a ir al banco? Ya todos mis compañeros del banco decían, ¡ay, qué carro! Y que no sé qué. Y yo andaba ya poniéndole rines y un alerón. Y ya estaba bien emocionado así. Bueno, dicho y hecho, pasaron los meses y ya no me alcanzaba para mis fiestas. No me alcanzaba para salir, no me alcanzaba para nada. A veces venían teléfonos y yo me hacía el tonto. Y no era teléfono, era ¿cómo se llama? El pager. El pipí le decían el pager, ¿verdad? Que hace pi, 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 y uno... Entonces el beeper. Entonces yo siempre me hacía el tonto, ¿verdad? No, porque no tenía dinero. Y en un momento dije, no, ¿qué tal si dejo el carro en mi casa y me voy en camión de vuelta? Y ahí voy a tener dinero. Y ahí voy yo de vuelta. Bueno, para deshacer todo eso y la deuda y todo el problema, me costaron años, ¿verdad? Años para deshacer esas malas decisiones, de lo que yo consideraba necesario, pero en verdad me era innecesario. Pero cuando se nos mete algo en la cabeza, sea el carro, sea la casa, sea una novia o un novio, depende cada quien, un estudio, un cambio de trabajo, irme del otro lado, cruzar el río Bravo, ¿no? A nado. Cuando se nos mete algo en la cabeza que es necesario, sea lo que sea, todos mis pensamientos, esfuerzos, se van a estar dirigidos para lograr y conseguir eso que yo considero necesario en mi vida. Sea como sea. Quizás no lo necesite en verdad, como yo el carro, ¿verdad? Pero si se nos mete en nuestra durita cabecilla, que sí lo necesitamos, ahí andaremos buscando, en mi caso, en las páginas de los carros seminuevos. Y después, no, mejor agencias, ¿verdad? Nuevo. Y después preguntando y viendo videos. En esa época no había de YouTube, ¿no? Pero ahora sí, no. Por ejemplo, ahora, videos de YouTube. Ay, ¿cómo funciona ese carro? Ese Mercedes que tanto me gusta, ¿verdad? Y ahí lo traigo. Y hasta ya puedo ser mecánico del carro, de tanto que ando viéndolo. Voy al Google Maps y le pico cómo ir con carro a mi trabajo. Ya me sé la ruta, pero no tengo el carro. Y ahí andamos, ¿verdad? Sintiendo que pues nos falta eso, que en verdad quizás no lo necesitemos. Mi necesidad, y esta es la cuestión, mis hermanos, o mejor dicho, lo que yo considero que es mi necesidad, va a dirigir mi vida. Siempre. Mi necesidad se transforma en la fuerza motivante número 1 en mi vida. Siempre. Es por eso que es muy importante saber bien, pero muy bien, qué es lo que usted considera como sus necesidades principales. ¿Nunca hizo una lista de eso? Chéquelo. Hoy lléveselo como tarea a su casa y póngase a poner, número 1, mi necesidad más grande, comprarme el carro. No, y sigue y no entendió, ¿verdad? No, puede ser, no sé, lo que usted tenga ahí como primera necesidad. Y no digo que comprarse un carro, cambiar de casa, mudarse, cambiar de trabajo sea malo. Mas, sin embargo, debemos de entender que eso que yo considero mis prioridades me van a mover. Por eso, cuando usted diga, ¿por qué estoy obrando de esta manera en mi vida? ¿Por qué yo estoy actuando así en mi vida? Vea las causas, lo que usted considera importante, sus necesidades. Mis obras siempre son en base a lo que yo pienso que son mis necesidades. Vayamos entonces al diccionario de la Real Academia Española para saber una definición de la palabra necesidad. Hay varias, me encontré con 6 ahí en el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a ver nomás los 3 primeros porque encierran los otros 3.
o los 4 primeros, a ver si no los 3. Primero, miren cómo lo definen, escuche bien. Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. ¿Se da cuenta? Habla de un impulso, habla de una urgencia. Yo tengo la necesidad como un impulso. ¿A qué? Me impulsa mi necesidad a, por ejemplo, ayudar a mis hijos en sus estudios. ¿La causa cuál es? Mi responsabilidad como padre, el amor de un padre, etcétera, ¿no? Tengo la necesidad urgente, también puede ser en una manera negativa, de vengarme de mi enemigo, del que me hizo un daño. ¿La causa cuál es? El odio y la ira. En la segunda definición de necesidad, en el diccionario dice, aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Es imposible resistirse a eso porque es un imperativo, es un requisito, es una exigencia, es una obligación. Vamos a ejemplos de estos. Por ejemplo, tengo una necesidad imperiosa u obligación de cumplir con las leyes de tránsito, aunque no tenga carro. No se crea. Entonces, la base de esta obligación, que es imposible que me pueda resistir o faltar, son las leyes que protegen del mal manejo, en donde si manejo mal, me van a multar. No incluye las mordidas que da, hermano, y ya deje de darlas. Aparte de los regaños, ¿no? Del esposo correspondiente o de la esposa, dado el caso, ¿no? Otro ejemplo de esta segunda definición puede ser la necesidad o la exigencia de llegar temprano a trabajar o a la iglesia también. Porque tengo, por ejemplo, en el trabajo, ¿qué? Un contrato de trabajo que dice que si llego tarde más de 3 veces al mes, ¿qué pasa? Pues cuello, ¿verdad? Cuello. En la iglesia también, no se cree. No, pues ahí en la iglesia pues llegamos temprano porque pues yo tengo una relación con mi padre, ¿verdad? Y quiero respetar y honrar a mi padre, puede ser una causa, ¿no? En la tercera definición de lo que significa necesidad, habla de una carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Pues hay muchas, ¿no? Tenemos necesidad en sentido de un apuro, una carencia, una escasez, una pobreza, un aprieto. Tengo la necesidad urgente, por ejemplo, de comer. O sea, ¿la causa qué es? El hambre, mi estómago vacío, ¿verdad? Como ahora tenemos varios, pero a ratito vamos a comer en la reunión del discipulado de servidores. Tengo también, en este tercer ejemplo, la necesidad o la carencia de un trabajo. ¿Por qué? Porque pues tengo que trabajar para poder sustentar mi vida de las cosas materiales necesarias en mi familia. Tengo también la necesidad, el apuro o el aprieto de abrigarme si hace frío. Gracias a Dios en estos días no, ¿verdad que no? Las 3 definiciones que siguen después son similares. Pero miren, así como el diccionario la define a la necesidad, esa necesidad claramente, como dice el diccionario, que es la que es el motivante o el motivo o la causa de mi accionar, de mi obrar. Mis necesidades detonan mis acciones. Los grandes filósofos y pensadores en toda la historia de la humanidad definen el concepto de la necesidad como un impulso al progreso, a la innovación humana. El filósofo Platón dice, nuestra necesidad será la verdadera creadora, dijo en su libro La República, ¿no? Reconocemos ahí el viejo proverbio, el viejo adagio secular que dice, la necesidad es la madre de la invención, de la creatividad. Esto significa que los seres humanos nos enfrentamos a problemas y a necesidades y así nos vemos obligados a encontrar soluciones creativas o innovadoras para cubrir esa necesidad. A lo largo de la historia de la humanidad
muchos inventos surgieron de esa manera, ¿verdad que sí? Muchos. Vio la bombilla, ahora ya no se usa la bombilla de la que se usaba antes, ¿se acuerdan? La que estaba caliente, que inventaron ahí algunos inventores, incluyendo a Thomas Edison. Eso surgió de la necesidad de encontrar una alternativa más eficiente y más segura, porque esas se quemaban muchos antes las lámparas de velas y provocaban incendios y moría la gente. De igual manera, los aviones, ahorita muchos viajes, o inclusive la marina, los barcos y hasta los submarinos, todo eso salieron de las necesidades bélicas, bueno, de algo malo, ¿no? Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hace un siglo, hace menos de un siglo algunas cosas. La necesidad es la madre de la invención, pues resalta en serio el ingenio que tenemos los seres humanos, ¿no? Que a menudo surge de la necesidad de superar desafíos, de mejorar nuestras condiciones de vida, etc. Incluso los libros, que ahora ya no hay libros, ahora puro es, ¿verdad? En la tablet o en el celular, ¿no? Pero los libros surgieron de la necesidad de comunicar a generaciones también futuras, porque lo que hablábamos no se quedaba en algo escrito permanente. Entonces empezaron a escribir en papiros, después armaron los papiros en libros, y eso formaron los primeros libros hace centurias. El Internet pues nace de una necesidad similar de los hombres de relacionarse y comunicarse y dejar algo también, una comunicación a las generaciones futuras. Ahora, ¿qué tipo de necesidades son las que tenemos las personas, según estos estudiosos? ¿Qué tipos? A ver, en el mundo académico, el tema de las necesidades humanas realmente es muy amplio el tema, muy amplio. Se ha escrito millones de libros al respecto, pero muchos de esos estudios se basan en una famosa pirámide que le llaman la pirámide de Maslow. No sé si alguien la escuchó. ¿Alguien la escuchó? Bueno, yo creo que algunos asintieron. Esta pirámide de Maslow significa que la clasifica a las necesidades por importancia en un orden jerárquico según nuestras necesidades humanas. Abraham Maslow, que era el psicólogo norteamericano que estudió de las necesidades humanas, fíjense cómo dijo: las necesidades explican el comportamiento humano, ya que la única razón por la que una persona hace algo es para satisfacer sus necesidades. Estas necesidades motivan hasta que se satisfacen. Así dijo Abraham Maslow. Y a ver, el hermano, yo le mandé una imagen de una pirámide de Maslow, porque a veces ya viendo la imagen se entiende. Esta es la famosa pirámide de Maslow que a mí me hicieron estudiar en la universidad hace mucho tiempo. Y yo sé que la estudian en muchos, en psicología, en sociología, pues en economía, en muchas. Y aquí vemos que la base de la pirámide son las necesidades más básicas y va subiendo en jerarquía, según Maslow. El escalón básico de Maslow, aquí abajo, en la base de la pirámide, son las necesidades fisiológicas, como poder tener hambre o sed, o arroparse, ¿no? Cuando el ser humano tiene ya cubiertas, dice Maslow, estas necesidades básicas fisiológicas, empieza entonces a preocuparse por la seguridad de las necesidades fisiológicas, que es el segundo escalón. La seguridad de seguir teniendo cubiertas estas necesidades fisiológicas en el futuro y para mi familia, ¿verdad? Y que nadie me cause daño en eso. Vaya checándolo con usted. El tema es que pensemos un poco y lo relacionamos con mi vida, ¿no? Una vez que el individuo se siente seguro, ya llegué a mi millón, ¿verdad? Y ya llegué a mi casa propia, y ya tengo mi carrito propio y ya lo pagué todo, y ya pagué el estudio de mis hijos, etcétera, ¿no? Empieza entonces a buscar la satisfacción en otras necesidades, que es el tercer escalón, que habla de la aceptación social. Dice Maslow, ¿no? Quiere identificarse la persona y compartir de las aficiones con un grupo social. Quiere que ese grupo lo acepte como miembro. Eso ya es, pero una vez cubiertas, ¿qué dijimos? Las básicas fisiológicas y la seguridad de tener todo esto bien arreglado al futuro.
y ya llega, bueno, y ahora sí, vamos a socializar, socializar. El individuo entonces empieza a integrarse en grupos sociales, empieza a sentir la necesidad de obtener, ¿qué? Prestigio, éxito. Ese es el tema, ¿no? Va al grupo y todos dicen, mira, yo me compré un carro, un Volkswagen. Sí, mira, yo me compré un Mercedes. Ay, híjole, ya me sentí mal. Me sentía bien cuando llegué, pues ya me siento mal. Y ahorita voy a vender mi carro, aunque le pierda 30%, y me voy a comprar otro carro. Me voy a endeudar y llegar a eso. Y así andan, ¿verdad? Y finalmente, si vemos, ese es el reconocimiento, lo que estaba hablando yo, aquí arriba, ¿no? La autoestima, que me respeten, etcétera. Estamos hablando de la pirámide de Maslow, cómo la gente del mundo, los psicólogos, los sociólogos, los estudiosos del mundo piensan. Después vamos a ver cómo piensa Dios, pero ahora estamos viendo eso. Pero sí se entiende que usted lo puede ir relacionando fácilmente con su vida, ¿no? Finalmente, en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, los individuos tienen ya cubiertos todos los escalones. Ahora sí, desean crear y alcanzar metas personales. En el mundo son metas personales, pero yo digo siempre en Cristo, ¿qué son? Metas personales ¿de quién? De Dios, ¿no? Pero ahora estamos hablando de las del mundo, ¿no? Que son las de autorrealización. Autorrealización. Es lograr mis ideales, mis metas propuestas para conseguir una satisfacción personal que va más allá del tiempo. Entonces, como dirían, desarrolla tu potencial, ¿verdad? Es mucho lo que dicen ahora los psicólogos motivadores de ahora. Y algunos pseudopastores, digo, ¿no? Alcanza tu mayor sueño, ¿verdad? Entonces, pensé que iba a salir un amén, y ya, pero bueno, gloria a Dios que no salió, no cayeron en la trampa. Asimismo, también aparte de esta pirámide de Maslow, que en cierto sentido tiene muchas cosas que nosotros nos relacionamos, ¿no? Hay muchas otras maneras de clasificar las necesidades humanas, pero todas son formas diferentes de clasificar las necesidades humanas. ¿Por quiénes? Por los humanos. ¿Sí entiende? Por otros humanos. Pero hay una clasificación que nos debe de interesar más que todas las otras clasificaciones que acabamos, inclusive esta pirámide de Maslow. Esta clasificación de las necesidades de nosotros, los seres humanos, está hecha por una persona, pero no humana, sino divina. Él es nuestro creador, nuestro fabricante, por lo que nos conoce mejor en todo sentido de la palabra de lo que nosotros necesitamos. ¿Quién conoce mejor que el Señor lo que nosotros necesitamos? Sino nuestro creador. Sí, Él que nos creó a nosotros los seres humanos y sabe perfectamente las necesidades de todo tipo, forma, periodo, tamaño e importancia que nosotros padecemos. El Señor nos dice en su palabra que sí existen esas necesidades humanas y que son válidas. O sea, no se avergüence de decir, es que yo necesito, pues está bien. Por eso oramos, ¿verdad que sí oramos? La oración es algo importante en la vida del cristiano, porque denota que mi debilidad, mi necesidad, mi escasez. ¿Y a quién voy a pedírselo? Al que yo considero que puede resolverme y tiene el poder para hacerlo. El Señor entonces nos dice, sí existen tus necesidades y son válidas, mi hijo, son válidas. Tan válidas son que dice, miren cómo dice, con respecto a las necesidades básicas como las fisiológicas y las de seguridad, estas las básicas, ¿no? Dice su palabra que nos va a juzgar según de cómo ayudamos a otros a satisfacerlas. Fíjese. Entonces hay que ponerse aquí la atención. Vayamos a Mateo capítulo 25, versículos desde el 31. Y ahí está lo que acabo de mencionar. En la traducción viviente lo voy a leer. Mateo 25, 31. Dice así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesús, venga en su gloria acompañado por todos los ángeles,
entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, ¿quiénes son ellos? Las ovejas. Vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. ¿Vieron cómo habla de qué? Necesidades, las básicas, las fisiológicas y de seguridad. Entonces, esas personas justas, las ovejas, responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Amén. Allá los cabritos, pues no lo voy a leer porque se hace muy extenso, que no quisieron ayudar de estas necesidades básicas a los demás hermanos necesitados en verdad. Pues ¿qué les respondió? Pues ustedes se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron entonces a ayudarme a mí. Y ellos, en el versículo 46 dice: y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Amén. Y uno puede decir: híjole, ¿cómo va a ser el juicio? Según las obras. Pero ¿no era la salvación por gracia y no por obras? El Señor nos quiere decir aquí una enseñanza muy importante que a veces los cristianos nos confundimos. El Señor nos quiere decir aquí que lo que usted considera de su necesidad prioritaria es cómo usted va a actuar. Si considera las cosas fisiológicas, las cosas de seguridad, las cosas materiales de este mundo como sus necesidades prioritarias, ¿usted cree que va a poder ayudar al que es necesitado? No va a poder hacerlo. No va a poder actuar en base a las necesidades espirituales que Dios habla a nuestro corazón. Porque simplemente no las considera más importantes que las necesidades materiales que tiene ahí en su corazón. Eso lo único que demuestra es su estado actual. El buen árbol dice también, el buen árbol, el árbol que de Dios, el espiritual, da frutos espirituales, actúa y se mueve primeramente y fundamentalmente por las cosas de arriba, del reino espiritual de Dios, no por las obras, ¿no?, que se salven. Pero cuando uno obra por el reino de Dios, hace lo que dijo recién en Mateo 25, ¿verdad? Empieza a querer ayudar a otros con las cosas que más básicas. En el libro de Santiago dice bien claro que no le puedo decir a mi hermano: oye hermano, mira, el hermano se está muriendo de hambre, no tiene que beber, no tiene que ponerse una ropa. Y yo le digo: mira, aprende de Dios, edifícate en la palabra, y no lo ayudo en lo más básico. ¿Qué dice la palabra entonces ahí? Que estoy haciendo mal, que no estoy haciendo bien. Si se dan cuenta, no es la obra la que me salva, ¿sí entienden? Sino mi corazón que apunta a ¿qué? Que las necesidades del reino de Dios son más importantes que las necesidades de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es, cuando yo tengo la prioridad de mis necesidades jerárquicamente en mi vida, en mi mente y en mi corazón bien establecidas, voy a estar haciendo las obras del Padre. Para Dios, las necesidades básicas de las personas son justamente eso, básicas, pero no fundamentales. Y pide que nosotros, como sus hijos, veamos por ellas
pero sin descuidar a los hermanos que más débiles. No hay que descuidarlos, dice la palabra. Pero ¿cómo somos movidos entonces a misericordia, como nos está pidiendo el Señor que hagamos? ¿Cómo actuamos en misericordia, como Dios actuaría? Porque los hijos de Dios, ¿qué tenemos? Tenemos una necesidad fundamental de hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y de eso se trata. Cuando usted vive su vida y nunca piensa, ay, ¿qué querrá el Señor? ¿Cuál es la necesidad del Padre? Es como cuando uno ya tiene cierta edad y su padre ya está anciano, ¿verdad? Pero nunca le pregunta qué necesita. ¿Los ancianos necesitan ayuda de los hijos? Sí. Entonces, ¿por qué no le pregunta? Porque tiene miedo que le diga, ay, hijo, necesito para los medicamentos. Ay, no. Voy a orar por ti, padre, ¿eh? Y se hace la vista gorda. Por eso el Señor nos dice, actuar en misericordia. La voluntad del Padre Celestial es justamente, está bien que vayas a la iglesia, está bien que leas la Biblia, está bien que sirvas en la iglesia, pero primeramente ve por los que necesitan lo más básico, ve por ello. De hacer primero y principal y primordialmente las cosas de arriba, del reino de Dios, de lo espiritual, ese es el orden de Dios que acaba de decirnos. Tenemos entonces esa necesidad imperiosa de reflejarnos en el corazón de Dios. Que todo lo que Él hizo por amor por nosotros, cuando aún éramos enemigos de Él, podamos nosotros reflejarlo en el débil, en el necesitado, de las cosas más básicas que hay en esta vida. No es muy difícil encontrar gente que necesita de nuestra ayuda, no es muy difícil. Lo difícil a veces es escaparse de la responsabilidad. Pero debemos de tomar las riendas del asunto si somos hijos de Dios. Porque no somos nosotros los que vamos a proveer. ¿Cuántos saben eso? Amén. Nosotros somos un instrumento más que el Señor usa. Si no sentimos esa necesidad, la espiritual estoy hablando, difícilmente seamos movidos a misericordia, porque no estamos permitiendo que la guía del Espíritu Santo entre a nuestras vidas y nos dirija, que nos diga, esta es la jerarquía de las necesidades de ustedes, que yo, tu Creador, te estoy mandando a cumplir. No le doy importancia a eso, entonces contristo al Espíritu Santo y sigo aferrado a lo que yo mismo creo que es importante mi necesidad. No, mi necesidad es tener ese carro. Después, mira, si me das el carro, yo ayudo al hermano. Lo digo por experiencia mía, ¿eh? Es que son condiciones, estamos condicionados, estamos tratando de negociar con Dios. Si me das ese varón de Dios, si me das esa mujer de Dios y matrimonio, entonces ahí te voy a servir. Seguimos aferrados a este mundo y sus deseos. Y aún, fíjense, nos van a ganar en misericordia los gentiles y los incrédulos. Como bien dice en la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? A samaritanos, a esos que siempre los judíos menospreciaban, como, ay, estos son inmundos. Bueno, aún ellos tendrán mayor sensibilidad por propia conciencia, mis hermanos. Claro, la conciencia que Dios les dio. Cuando consideramos que nuestra necesidad principal son las cosas fisiológicas, materiales, de seguridad, de tener eso para largo plazo, y después cuando ya está lleno mi jarrón, ya voy a empezar a ayudar al hermano. Eso es cuando la necesidad entonces se vuelve necedad, mis hermanos, y eso es muy peligroso. Entonces nos será muy, pero muy difícil, si no es que imposible, dar de esas necesidades que yo considero tan importantes. Pero Dios dice, son básicas, esas yo te las doy, no te preocupes. No, dámelas en mucha abundancia para yo poder dar un poquito para allá. No será imposible, mis hermanos, ofrecerlo a otros,
porque para mí es mi necesidad más importante y yo no la voy a soltar. Menos a alguien que yo, pues, no sé, no lo conozco. Sí, dice que es mi hermano, ahí se congrega conmigo, pero no. Si a mí me falta, mire, si le doy me va a faltar más. ¿De qué jerarquía está hecha su pirámide personal, mis hermanos? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Dios tiene la prioridad en esa jerarquía o yo la sigo teniendo? Quizás quiera darlo. Algunos dicen, no, pero yo igual doy. Me cuesta soltarlo, pero al fin y al cabo termino dando. Pero la palabra dice, cuando demos alegremente. Ahí es cuando el Señor bendice. Por mi codicia, yo nunca lo voy a soltar en las cantidades que Dios quiere que lo suelte. ¿Sí entiende? Si Dios dice, ayuda a ese hermano, es la mitad de lo que tengo, Dios. Ayúdalo. No, Señor, pero espérame, ¿y cómo hago yo? ¿Y cuándo te dije que tú eres el que mantiene tu familia? Por eso dice en Mateo 6, vayamos ahora a Mateo 6, versículos desde el 25, lo voy a leer en la traducción viviente. Por eso dice así el Señor. Fíjense, versículo 25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Vieron? Las cuales son las fisiológicas, las más básicas. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Cuántos saben que somos más valiosos que los pájaros? Yo sé que aquí alguno puede amar mucho los pájaros, pero no, nosotros somos más valiosos que los pájaros, ¿eh? Amén. Bueno. 27. ¿Acaso con todas las preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? No. ¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? ¿Qué carro compraré? ¿Qué casa me compraré? ¿Dónde viviré? ¿Dónde trabajaré? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no conocen a Dios, los que no creen en Jesús. Están pensando nomás en ¿qué? En la pirámide de Maslow. ¿Sí entienden? Pero su Padre Celestial, ¿cuántos tienen un Padre Celestial? Amén. Ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Esta es la manera del cristiano, mis hermanos. Esta es la manera de la fe. El que entiende esto podrá extender su mano misericordiosa a otros hermanos e incluso aún a sus enemigos. Porque se sabe tan bendecido por el Señor, ¿verdad? Tan bendecido. Sabe que todo lo que necesita está siendo cubierto por el Señor. No porque yo estudié una carrera, tengo una profesión, yo hice esta empresa, yo construí este imperio, yo hice esto, yo hice lo otro. No. Se sabe que Él le está cubriendo, como recién leímos en Mateo capítulo 6, todo lo necesario. Voy a leer de vuelta el pasaje principal de hoy, Filipenses 4:19 en la traducción viviente. Y este mismo Dios me cuida. Quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. En la palabra de Dios para todos dice, le pido a mi Dios que le dé a ustedes todo lo que necesitan
conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. Amén. Dios suplirá todo lo que necesitemos, está diciendo. Todo. Y lo que no tenemos es porque, ¿qué cosa? No lo necesitamos, hermanos. No en este tiempo presente, por lo menos. Quizás en el futuro sí. ¿Y es válido orar por eso? Sí, es válido, claro. Dijimos que el Señor nos validó nuestras necesidades. No más que en nuestra escala, nuestra pirámide de valores, de necesidades, deben estar ubicadas correctamente. Y correctamente es debajo de las necesidades del reino de Dios. Quizás en el futuro necesitemos algo que ahora no tengamos, quizás, o quizás nunca lo tengamos. ¿Por qué? Ya sabemos que entonces nunca lo necesitamos, hermanos. Pero todo lo que necesitamos en verdad, Dios lo suplirá. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es ser creyente, mis hermanos, creyente de las promesas de Dios. Y solo así podremos manifestar nuestra necesidad en Cristo y no nuestra necesidad de dinero. Nomás necesito dinero. ¿Y cuándo tiene llenadera? No tiene. En el mundo hasta el mundo saben que la ambición y la codicia y el amor al dinero no tiene llenadera. ¿Por qué dejamos crecer nuestra carne en eso? ¿Cuánto aprovecha la carne, dice la Biblia? Para nada, cero. Yo creo que Dios no le puso negativo porque no quería confundir a muchos. No, ¿cómo negativo? No entendí ya, ¿verdad? No, cero, no aprovecha para nada, un cero. Proverbios 30:15, si me acompaña en la traducción del lenguaje actual, dice así, Proverbios 30:15, la chupasangre, la sanguijuela, tiene dos hijas. Una se llama dame y la otra dame más. ¿Conoce hijos así? Ay, gloria a Dios, dice alguno por ahí, ¿no? Pero una se llama dame y la otra dame más. Es amiga del que ama el dinero, pues esta siempre quiere más. En la Dios habla hoy, dice, dos hijas tiene la sanguijuela que solo saben pedir. ¿Qué saben hacer? Solo pedir. ¿Por qué solo piden? Porque no confían en Dios que les va a suplir. ¿Cuántos tienen necesidad de Cristo? ¿Cuántos tienen necesidad de más y dame más? Ah, no, los agarran. Están atentos, gracias a Dios, ¿verdad? Aún antes que Cristo comenzara su ministerio terrenal, mis hermanos, porque dicen, no, en el Antiguo Testamento era más así materialista. No. Aún antes que Jesús comenzara su ministerio terrenal, Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, si podemos así llamarlo, predicaba lo mismo que Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 3, versículo 7, en la traducción viviente, por favor. Lucas 3:7 en la traducción viviente dice así, escuche bien, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, miren cómo los recibió Juan, camada de víboras, ay, no hay amor. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren que con su forma de vivir, que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios, o sea, reconciliados con Dios, ¿verdad? No se digan simplemente el uno al otro, estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Vieron que tiene una relación con lo que decía el Señor en Mateo 25, ¿no? De las ovejas y los cabritos, ¿no? Versículo 10. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Juan contestó, si tienen 2 camisas o 2 túnicas, da una a los pobres. No dice dale las 2. ¿Qué le dice? Da una, porque la otra la necesito yo para cubrirme, ¿verdad que sí? Y algún hermano pregunta, ¿verdad? Un hermano Tomás. Ay, ¿y si me pide que le dé las 2? Y yo tengo a mi esposa y a mis hijos, ¿cómo le hago? ¿Usted cree que el Señor lo va a poner en ese aprieto? Sabiendo el Señor más que usted que tiene un hijo.
Claro que no, o sea, no haga preguntas capciosas, o sea, no haga preguntas que no van a pasar. Y si pasaran, le puedo asegurar que va a venir un señor y de repente le va a regalar una túnica. ¿Cuántos dicen amén? O sea, si tiene 2 camisas, lo hace simple, ¿verdad? Como hizo el Señor, ¿no? Como las ovejas. Una, a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Punto. Las necesidades básicas de los demás, ayúdalas. Porque si le vas a predicar de las necesidades espirituales, tienen que tener corazón contento, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? ¿Sí o no? El que sabe que Dios le suplirá siempre de toda necesidad, como leímos, esa es la persona que siempre sabe que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Que mora bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Salmo 91:1 en la de Dios habla hoy, dice: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, o sea, mi proveedor, mi castillo, mi protección, mi Dios en quien confío. Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, como la hermana Ceci, ¿verdad? De su enfermedad. Pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás, ¿qué? Seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Amén. ¿Y si me muero, como pasaban como algunos? Pues era lo que Dios quería. Él tiene un mejor propósito. Es su necesidad divina, es mejor que mi necesidad humana. Eso significa. ¿Y qué hay de nuestras necesidades de aceptación social o de pertenencia? Dios las valida también. No es que nos quiera ahí como, ¿vieron en el monasterio, verdad? Como un monje. No, no te juntes con nadie. Eres apartado. No, no, no. Él sabe de esas necesidades que tenemos de pertenecer a un grupo. Y la de autoestima, de sentirme valorado, ¿Dios las desprecia? Tampoco. Dios las toma en cuenta. Dios las valora. Él nos creó. ¿Necesitas un amigo? Jesucristo es tu amigo. Salmo 144, versículo 2, en la Dios habla hoy. Salmo 144, versículo 2, Dios habla hoy, dice: Él, Dios, es mi amigo fiel, mi lugar de protección, mi más alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo y con Él me protejo. Juan 15:12, en la traducción viviente, Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, dice el Señor: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen los que yo les mando. Y algún incrédulo dirá: es un amor condicional. Si le obedecemos es mi amigo y si no le obedecemos es mi enemigo. No, 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 no. Si yo hago lo que mando a Jesús, sé que soy amigo de Él, porque actúo yo en base a ¿qué? A la necesidad espiritual, a la necesidad de Dios. Eso significa. No significa que me condiciona, sino que Él sabe que si yo actúo obedeciendo lo que Él quiere hacer, es que yo ya entendí, a mí me cayó el 20, que la necesidad espiritual está en la cúspide de mi pirámide de necesidades. Eso es lo que quiere decir el pasaje. ¿Necesitas una compañía visible? Porque, no, es que Cristo lo quiero abrazar y no puedo hasta cuando ya lo vea ahí. Bueno, ¿necesitas a un grupo a quien pertenecer? Pues aquí está la iglesia, ¿sí o no? Para eso dejó la iglesia aquí. El mismo Señor dijo: mi madre y mis hermanos son estos, los discípulos, los que oyen mi palabra y la obedecen, los cristianos. 1 Corintios 12:12, en la traducción viviente, dice así. 1 Corintios 12:12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entre nosotros hay muchos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, ¿verdad? Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Luego de ver todo esto, mis hermanos, ¿se siente valorado?
por este Dios, creador nuestro? En Isaías 43:1, no lo busque, dice así: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. O sea, nos conoce de manera personal. Eres mío. Por último, ¿qué hay de mis necesidades de autorrealización? ¿También las valida el Señor? Claro que sí. Si no, ¿por qué nos da sueños, verdad? ¿Por qué nos da propósitos ahí a cumplir a largo plazo? ¿Por qué me pone sueños? ¿Y por qué? Pues, ¿se acuerdan de José el soñador? Pues tenía sueños, ¿verdad? Salmos 37:4, en Dios habla hoy. Me gustó cómo dice en Dios habla hoy. Dice así: ama al Señor con ternura, y Él cumplirá tus deseos más profundos. Si amas a Dios, todos tus deseos más profundos, los de autorrealización, van a estar en pos, dirigidos ¿a quién? Al deseo y la necesidad de Cristo. Dios le interesa así nuestras necesidades, todas, desde las más básicas hasta las más complejas, desde la base de la pirámide hasta la cúspide de la pirámide nuestra. Los sueños también. ¿Sabe por qué le interesan todas estas necesidades que tenemos, mis hermanos? ¿Usted sabe por qué a Dios le interesa todas estas necesidades que tenemos? Porque Dios tiene también una necesidad a satisfacer Él. No significa que está carente de algo o le falta algo. Dios es perfecto, ¿verdad? Dios es totalmente completo en sí mismo, en todo el sentido de la palabra. Amén. Pero tiene una necesidad de seguir, de continuar lo que ya venía haciendo de manera perfecta en la eternidad, completa y perfectamente en esa eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mis hermanos. Y la necesidad es de amar, mis hermanos. Él es amor y necesita amar. Por eso nos ha creado a todos nosotros, para poder amarnos. Con su amor, ¿cómo es su amor? ¿Limitado? No, es ilimitado, sin fin, sin límites, sin escasez, sin falta. Su amor infinito le lleva a Dios a querer seguir satisfaciendo nuestras necesidades verdaderas, las que en verdad necesitamos. Porque las necesidades que no nos son verdaderamente necesarias, esas el Señor no las suple, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nuestros padres suplen necesidades que no necesitamos? ¿Nos volvemos qué? Somos malcriados. Yo en Monterrey conocí a una persona, no sé si lo hablé, pues bueno, él era drogadicto, pero era de uno de los hijos de las familias que todos conocemos y salen en las noticias. Y él se drogaba, y cuando venían a las reuniones, yo sabía, venía con los ojos rojos, decía cosas incoordinantes, venía con gente indeseable, y siempre decíamos, no, que no venga, que no venga. Y después le pregunté, ¿quién es este? Ah, es hijo de tal persona. Ay, que es el hermano de tal. Y pues bueno, con razón. ¿Y los padres qué hacían para callarlo? Le daban dinero, le daban dinero, y le daban dinero, le daban dinero. ¿Y qué pasó? Se transformó en eso, en un monstruo. Las verdaderas necesidades, dice el Señor, que es así, nos las va a suplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el Señor veía las multitudes hambrientas, multiplicaba el pan, ¿verdad? Para saciarlos completamente. No había unos que decían, ¡hey, Señor, me quedé con hambre! Sobraron canastas, ¿sí o no? Sobraron canastas. ¿Quieren más? No, ya estoy, ¿verdad? Como en la reunión de varones. Nos comimos una birria. Yo estuve ahí, ya rodaba. Buenísima. Pero no, sí, la verdad que sí, batallé después. O sea, fue mi necesidad satisfecha, ¿verdad? Completamente. ¿Y qué el Señor no? ¿El Señor es peor que los hermanos de Tabachines? Claro que no. Pero viene lo espiritual primero. El Señor enseñaba.
¿Qué enseñaba? Al Padre, a que conozcan del Padre. El maná espiritual tiene siempre más prioridad que el maná físico, mis hermanos, siempre. ¿Quieres más cosas materiales? No es malo, pero entiende que la necesidad por Dios es más importante. Busca su amistad. Pertenece a la familia de Dios. Ama a tus hermanos. Participa con los demás miembros del cuerpo de Cristo del gozo de pertenecerle. Pero también participa de las aflicciones del cuerpo, como dijo Pablo. No podemos decir, no, nomás quiero las bendiciones de Dios. No, servir a Dios. No, pues hacer esto por los hermanos. Hijo, no, pues que ellos se cuiden, ya están grandecitos, ¿verdad? No se puede. Bueno, por lo menos el Señor dice que no lo hagamos de esa manera. Autorrealízate no en las cosas que se van a ser quemadas por el fuego en el juicio final que se aproxima. Autorrealízate con las cosas eternas. Las cosas que van a extenderse y dominar toda la tierra en toda la eternidad, que jamás van a pasar. En eso autorrealícense. Vemos primero por el reino de Dios y por su justicia, y Él proveerá todas nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que tú eres un Dios proveedor, un Padre que nos ha prometido que suplirá todas nuestras verdaderas necesidades, en tiempo y en forma, en las cantidades correctas. Y Señor, hoy queremos tomar esta decisión importante de ahora sí creerte. Creerte que cuando tú dices que suplirás todo en las riquezas tuyas, Señor. Queremos creer esa palabra, mi Dios. Ya no aferrarnos a estas necesidades que tú sabes y validas no son necesarias, pero no son las más importantes. Ayúdanos a ordenar nuestras vidas de acuerdo a la jerarquía en la escala de valores tuyas, de las necesidades de tu reino espiritual, que es para siempre, y no en las necesidades de este mundo que se acaba y se agota. Señor, gracias por este entendimiento y esta enseñanza, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Bendito eres, Señor. Gracias.